Okami, tu experiencia japonesa en Málaga. Y Ayuntamiento de Cómpeta patrocinan este programa. Regresamos a Plató después de ese alto en el camino para la publicidad y hoy, como cada 15 días, pues tenemos en nuestro programa el espacio de ese movimiento con nuestro entrenador personal, Agustín Barrón. Agustín, bienvenido al programa una vez más. Muchas gracias, Diego. Es un placer estar por aquí ya. Además, algunas veces vienes en solitario, pero hoy, por ejemplo, en compañía además de uno de esos profesionales que forma parte del colectivo de ese movimiento. Hoy tenemos el enorme placer de contar de nuevo con mi compañero Cano, que es fisioterapeuta del equipo. Miguel Cano, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a hablar hoy de dolor muscular. Como introducción, ¿qué te gustaría un poquito para dar arranque al espacio esta semana? Sí, Dolor muscular. hemos planteado un programa que supongo que va a ser de lo más interesante que podemos plantear en este programa, lo que va a llegar a cada vez más gente. Porque ¿quién no ha tenido alguna vez dolor muscular? Haga o no haga ejercicio. Porque vamos a hablar sobre fármacos y su relación con el dolor muscular. ¿Quién no ha tenido alguna vez dolor muscular o ha ido a entrenar, ha tenido dolor muscular, se ha levantado mal y ha echado mano rápidamente de un fármaco? Tal vez en algún momento puntual, pues mira, para eso están, pero ¿qué pasa cuando este dolor se reproduce o cuando se cronifica? ¿Seguimos echando mano a ese fármaco tan rápidamente? A lo mejor hay otras estrategias que debemos tener en consideración antes de hacer este gesto que es tan cotidiano y además tan prescrito, ¿no? Mira, estamos viendo ahí esa primera pantalla, dolor lumbar, relajante muscular. Sabemos a ciencia cierta, en diferentes investigaciones, que el relajante muscular se debe utilizar como en un primer momento si fuese necesario, pero sabemos que a largo plazo el uso de relajante muscular, cuando aparece por ejemplo dolores tan comunes como es el dolor cervical, el dolor lumbar, no va a ser efectivo a medio o largo plazo. Por eso tenemos que tener cuidado con el uso de la prescripción cuando en muchas ocasiones la persona no solo no mejora el dolor, sino que el dolor se acentúa o se incrementa en el tiempo y ya se hace o lo consideramos un dolor crónico. Ahí el uso de estos medicamentos muy a medio o largo plazo lo que va a conseguir es todo lo contrario. En muchas ocasiones no vamos a conseguir ningún tipo de beneficio por parte del fármaco y lo que sí conseguimos es acciones secundarias del propio fármaco o incluso interacción con otros fármacos, porque ya hablamos de que la población por encima de 30, 40, 50 años está muchas veces polimedicada. Eso es un problema porque cuando al final uno satura el organismo de medicamentos, en algunas ocasiones pierden efectividad y luego también podemos hacer daño a determinados órganos de nuestro cuerpo. Exactamente. Al final las funciones antiinflamatorias que tiene el propio cuerpo humano, en muchas ocasiones cuando metemos el uso de estos AINEs, de los medicamentos antiinflamatorios, bloquean en parte esa acción natural que tiene el propio cuerpo humano para recuperarse, ¿no? Y conseguir ese reequilibrio que tiene nuestra propia musculatura y que tiene nuestro sistema neurofisiológico. Miguel, ¿habría que puntualizar entre dolor agudo y dolor crónico? Es muy importante. Al final el dolor agudo es aquel que atendemos cuando nos damos un golpe, cuando por una acción o sobre solicitación muscular tenemos una molestia, un dolor, acciones deportivas o que hemos hecho una mudanza y tenemos una pequeña sobrecarga muscular, a aquellos dolores que sobrepasan, estimamos a nivel de investigación, los 3 meses. Estos dolores es importante que las personas que nos ven en casa sepan que se instauran dentro de nuestra corteza cerebral y ahí está un poco donde tenemos que trabajar e incidir y el fármaco, en este caso, pues no llega. ¿Dónde actúa el fármaco? A ver. El fármaco va a actuar a nivel enzimático y va a pasar dentro de nuestro sistema de liberación a conseguir mediante bloquear lo que es diferentes enzimas, bien, a nivel de vía central bloquea parte de la entrada del dolor o de la percepción o bloquea las entradas inflamatorias. Dentro de que hay sustancias inflamatorias que se producen ya en nuestro interior, pues lo que hacen es bloquear esas enzimas o esa proteína inflamatoria. Eso en un primer estadio es efectivo si tenemos un gran estado de inflamación, pero ¿y si sabemos que la mayor parte de la población tiene sobrepeso y ya sufre un estado constante de sobreinflamación? Entonces ahí es cuando vemos que el fármaco en muchas ocasiones tiene una reacción muy potente, adversa a lo que esperábamos, y no solo no ayuda, sino que en muchas ocasiones es una de las causas que sabemos que en hospitales son
de entrada por parte de muchos pacientes, que es por el sobreuso o el sobreabuso de determinados fármacos. Oye, fíjate, lo que acaba de decir Miguel me ha llamado la atención. ¿Personas con sobrepeso son más propensas a padecer dolores musculares? Sin duda. ¿Por sobrecargar esos músculos? Sí, hay una asociación. El mismo cuerpo, ¿no? Sí, hay una asociación ya bastante clara que la persona con sobrepeso, por tener mayor capacidad a nivel de inflamación, Sí. estrés crónico producido dentro de sus tejidos, sus tiempos de recuperación son peores, sus, por ejemplo, respuestas a la insulina son peores. Entonces ya hablamos de patologías asociadas como son la diabetes tipo 2 y otras causas que en sí ya provocan dolor crónico. ¿Y por qué el fármaco actúa principalmente a corto plazo? Porque esta acción debería de entenderse o debería de prescribirse por parte del médico, en este caso, para dar una respuesta en un momento agudo y no a largo plazo. Solo el hecho de decir, oye, tenemos un dolor, notamos el dolor, pero ¿ese dolor de dónde viene? ¿Lleva ya varios meses con nosotros? Sería al final la clave. El no pensar solo en que si tenemos una lesión muscular de 1, 2, 3 días, el fármaco nos puede ayudar. Pero si esta lesión ya es crónica, como le pasa a muchos ancianos, que le duelen las rodillas, que le duele la espalda desde antaño, ahí el fármaco, pues el utilizar la clásica aspirina, hay datos que asustan. En España se consumen unos 635 millones de aspirinas al año. Entonces nos damos un poco cuenta de la dimensión de ese sobreuso de los fármacos. ¿Relajante muscular son efectivos, Agustín? Y vamos más o menos por la misma línea. Al final, ¿quién no ha visto, quién no ha recomendado, ha escuchado recomendar ante una sobrecarga, ante un dolor muscular, no, tómate este relajante, o incluso prescribir en la misma farmacia, tal vez médicos, pasa incluso en mi propia casa? Sí. ¿Son realmente efectivos o es solo un parche a un problema tal vez mayor? Claro, aquí es la cuestión de que el profesional que se dedica precisamente a prescribir en muchas ocasiones, por no tener tiempo, todo el tiempo que nos gustaría, a dar esa atención y ver por dónde proviene el dolor, ¿no? Que es al final hacer una valoración clínica, un diagnóstico diferencial, no dar directamente ese fármaco o como primera propuesta no directamente decir, oye, vamos a darte esa pastilla que de repente te libere de ese dolor, y ese dolor ya nos lleva acompañando durante mucho tiempo o ya ha tenido pues varias recaídas, ¿no? Quien no ha tenido dolor lumbar muchas veces en un periodo corto de tiempo, o quien no ha tenido dolor cervical. Por eso estamos viendo en pantalla un metaanálisis donde se escogieron a más de 3.000 personas y se le hicieron tomar estos fármacos para dolor agudo y para dolor crónico. ¿Cuál es la sorpresa? De que no es mejor que el placebo. Y el placebo, las personas en casa que no conozcan la palabra placebo, Sí. es como si te damos un caramelo y te decimos que te va a curar y te damos el medicamento a Por otra persona. sugestión, ¿no? Eso Sí, te es, lo y crees, esa propia tal vez sugestión, actúe, tal vez claro, no. puede que tenga una acción, pero realmente no es significativo a medio o largo plazo. Vamos a hablar ahora de dolor articular, osteoartritis Sí. y suplementos. Lo he tenido que leer porque la palabra es un poco complicada. La osteoartritis, nosotros en España la diferenciamos, hablamos de la artritis Sí. y hablamos de la artrosis. Digamos, en el mundo anglosajón unen los dos conceptos porque se sabe sobre todo que en mujeres de edad medias, después de la menopausia, se sufre mucho pues estas dos algias, ¿no? O estos dos síndromes de degeneración, que aparece la artritis, que es una causa inflamatoria, y la degeneración de la propia articulación. En este caso, lo que se recomienda en muchísimas farmacias y tiendas de suplementación son diferentes suplementos como es el colágeno, el ácido hialurónico. ¿Quién no ha escuchado eso, no? Claro, y se piensa, como por ciencia difusa, que el medicamento que ese suplemento, va a llegar a dicha articulación y va a reconstituir funcionalidad, percepción del dolor, y que en muchos casos aseguran las casas comerciales que van a mejorar, por ejemplo, una degeneración que ya no mejora, es decir, un cartílago de una rodilla que está degenerado por tomar ácido hialurónico o cartílago de tiburón. No se ha comprobado que no mejora, ¿vale? Porque además este suplemento lo que hace es desecharse dentro de nuestro intestino, no va a la rodilla y empieza a hacer un principio activo sobre la misma. Ahí lo que pasa es que prima un poco los intereses comerciales, ¿no? Sin duda. Y no deja de un poco de engañarse, ¿no? Sin duda. Bastante de engañar a quien padece, en este caso, pues ese problema. Tenemos otra pantalla, la pantalla número 3, que habla de AINES son efectivos. A mí me gustaría que definierais AINES. ¿A qué nos referimos con AINES? El AINES es el famoso paracetamol. Vale. Es igual que la aspirina, uno de los medicamentos más recetados,
y es uno de los medicamentos que más precisamente causa que vaya gente a la consulta del médico porque ha tenido una reacción medicamentosa con otro. Cada vez, al ser digamos un fármaco que se recomienda tantísimo, esto consigue que aparezca en muchas ocasiones esas reacciones medicamentosas. El AINES es precisamente ese elemento antiinflamatorio que hablamos de que a esas enzimas inflamatorias que tiene nuestro cuerpo, cuando por ejemplo tenemos cualquier golpe y se nos inflama y tenemos dolor, pues te mandan pues, ese fármaco antiinflamatorio. Esto lo que supone, como vemos en la imagen, es que aumente hasta en un 2,5, por ejemplo, la capacidad de que aparezcan pues, úlceras, ulceraciones en todo lo que es el intestino, porque no podamos, o sea, al ser un medicamento que la gente consume tanto y tan libremente, en muchas ocasiones nos hace daño pues a nivel digestivo, ¿no? O sea, que también tiene sus riesgos, a pesar de que dicen que es más recomendable tomar paracetamol que ibuprofeno, que tiene a lo mejor efectos secundarios incluso algunas veces peligrosos, mayores, ¿no? sí. Mayores, pero aún así es un medicamento y hay que tomarlo estrictamente cuando haga falta. Por prescripción médica, claro, y no por a la primera que me molesta un poquito, algo. Venga. Eso es. Es que así solo actuamos como un parche. Claro. Y estamos diciéndole al cuerpo que no haga su función normal para recuperarse de un golpe, de un dolor. Lo estamos bloqueando directamente. Sí que es verdad que depende del contexto, obviamente. Hay golpes, hay traumatismos, vamos a decir, más graves que, bueno, que necesitan de esa prescripción, pero ante un dolor de cabeza matutino, esporádico, o que te has caído y te ha hecho un golpe, no vayas a recurrir lo primero a una pastilla, sino que deja al cuerpo actuar porque naturalmente está programado para eso y va a ser mejor. Infiltraciones. ¿Qué podemos decir de las infiltraciones? Esta es una de las, digamos, cuando ya la vía farmacológica habitual, ¿no? No que causa efecto. Eso es la toma, pues por ejemplo en hombro y codo, que suelen ser bastante recurrentes, el uso de infiltraciones a corto plazo puede mejorar. De hecho, pacientes que tienen un supuesto hombro congelado o un impingement de hombro, aparece que toman determinados fármacos antiinflamatorios, no les sirven. Por prescripción médica se les recomienda el uso de inflamación directamente por corticoides, esteroideos, y lo que se ve es que las primeras infiltraciones pueden ser efectivas. Igual que si se lee diferentes investigaciones, se ve que a lo mejor no es más efectivo que el placebo. Ya volvemos un poco a ese punto de decir, bueno, y si la persona se le recomienda, por ejemplo, que haga ejercicio, que es lo que parece más efectivo a medio o largo plazo, o se hacen otras propuestas, ¿no sería igual de efectivo? Con este uso de infiltraciones, y además de infiltraciones en muchas ocasiones constantes, lo que en muchas ocasiones conseguimos es dañar todavía más a esa unión miotendinosa o a ese tendón que acaba degenerándose todavía más. Avanzamos en nuestro guión. Agustín, ¿qué toca ahora hablar? Bueno, un poquito de un fármaco que hizo boom hace unos cuantos años y bueno, que ahora está saliendo evidencia de que, cuidado, que hay que tenerlo un poco en consideración. Estamos hablando de las estatinas y vemos cómo tiene una interacción que hay que tener bastante en cuenta con el ejercicio físico. Tenemos un problema serio. ¿Qué tipo de medicamento es la estatina? La estatina se recomienda sobre todo a personas que tienen colesterol. Y volvemos a ese entorno obesogénico en el que estamos viviendo y comprobamos que el médico manda estas estatinas y hace una recomendación, que a todos nos suena, que es que nos dicen que vayamos a hacer ejercicio. El problema que tenemos con las estatinas y el ejercicio es que la persona no es capaz de prácticamente hacer ejercicio porque empieza a notar un dolor muscular muy muy fuerte, incluso paralizante, y es porque hace interacción medicamentosa con nuestro propio proceso neurofisiológico de recuperación. ¿Qué se sabe? Pues que el uso de estatinas, cuando hacemos ejercicio, todos los sujetos que toman estatinas sienten muchísimo mayor dolor percibido y tienen mayor fatiga neuromuscular, por lo tanto, le impide la práctica de ejercicio. Y empezamos ya un poco con ese círculo vicioso del dolor, hago ejercicio pero no mejoro y aparte no tengo en cuenta todos los medicamentos que estoy tomando. ¿Cuáles serían las claves importantes, ¿no?, a la hora de afrontar el dolor crónico? Miguel. La más y fundamental clave va a ser siempre la educación por parte de los profesionales sanitarios y de los entrenadores de que con el mínimo dolor no podemos introducir ya un fármaco.
que en muchas ocasiones ya estamos tomando fármacos con la alimentación, ¿bien? Porque ya sabemos que al final pues toda la carne, todo el pescado que tomamos en muchas ocasiones pues lleva parte de fármacos, ¿no? Para su tratado, y luego encima nosotros a la mínima que tenemos un pequeño dolor, pues nos tomamos más medicamentos. La primera, sin duda, sería el recomendar que el dolor tiene un porqué, que aparece un proceso fisiológico de unos días, donde estamos un poquito peor y que la persona... Lo que apuntaba Agustín, ¿no? Eso es. Primero, la educación es fundamental. Y saber que hay algunas claves, como bien apuntabas, que por ejemplo son el estrés crónico que se produce dentro de nuestro organismo y dentro de la sociedad en la que vivimos, bueno, que en muchas ocasiones va solapado con que descansamos mal y poco, y esto también aumenta nuestro umbral de dolor, y sobre todo que cuando vamos envejeciendo tenemos que tener un envejecimiento activo. No podemos sentar a las personas de 60, 70, 80 años y decirles no, ya se acabó, ya no hagan nada, cuidado con esto, cuidado con lo otro, andamos un poquito y ya. No, sabemos que el entrenamiento con cargas, el entrenamiento aeróbico son necesarios, y más a estas edades, porque es cuando precisamente ya empezamos a tener pérdida de masa muscular y otras. Hablábamos antes sobre Sí. el dolor crónico y cómo también es importante para paliar estos efectos mientras se practican otros tratamientos, de cómo hacerle entender a la persona que no debe centrarse en ese dolor, porque cuanto más se centra en ese dolor, más le va a doler. Su centro de atención está ahí, entonces lo tiene que desviar, tiene que entender que es algo normal, que hay métodos, hay estrategias para hacerlo paliar, que se ponga en manos, por supuesto, de un buen profesional, pero que no se centre más en el dolor, que es algo que va a desaparecer, es algo que tiene cura y que requiere tiempo. Como bien apuntamos en muchos programas, la paciencia es muy importante, paciencia es importante en todo esto. Sí, señor. Oye, tenemos ya muy poquito tiempo, un par de minutos quizá o 3 como mucho. Efectos de los medicamentos a largo plazo. Hemos puntualizado el tema de, por ejemplo, el daño que se puede hacer en el sistema digestivo, ¿no? Pero a largo plazo el abuso de medicamentos, ¿qué otros problemas nos pueden conllevar? Nos va a provocar, pues, en muchas ocasiones somnolencia, faltas dentro de que la persona dice, pues oye, noto que estoy pero no estoy, porque al final el fármaco hace un efecto de droga como tal. En muchas ocasiones también va a tener ese umbral del dolor todavía más aumentado. En otras muchas ocasiones lo que se comprueba es que en general el fármaco no ayuda nunca a la calidad de vida, y se crea pues un círculo vicioso de que es difícil salir, sobre todo porque el medicamento sigue activo, la persona sigue siendo sedentaria, y no podemos mejorar al final su calidad de vida. Fíjate, has mencionado círculo vicioso del dolor. Sí. Esto, el que lo sufre tiene que ser muy, muy, muy complicado, ¿no? El sobrellevarlo, porque es tremendo, ¿no? Sí, al final... El vivir en un bucle constante de Claro. dolor, que tomo un medicamento y a su vez me provoca otros dolores y otros problemas. Claro, al final no solo la paciencia, sino volvemos a repetir esa educación sobre el dolor, hace que el paciente y que nosotros, siendo empáticos, los profesionales sanitarios, nos pongamos en la persona para un poco indicarle en qué momento está, orientarla y conseguir que no solo mejore su dolor, ¿vale? Y que no solo se centre en su dolor, sino que él está limitando su dolor, que en muchas ocasiones también va asociado a que se mueve cada vez menos, todo lo que hace empieza a crear o a generar kinesofobia, que es miedo al movimiento. Entonces, animarle a que se tiene que mover cada vez más y mejor. Recomendaciones finales, Agustín y Miguel. A ver, lo que tiene que quedar muy claro es que los fármacos no son inocuos. Y si hablamos del tema de dolor, echar mano de esos fármacos, de los que tanto hemos hablado en este programa, pues puede ser no la mejor opción. Ante algún momento, como decíamos, algún traumatismo, algún problema que requiera de esos medicamentos, para eso están, por supuesto. Pero si nos levantamos con un dolor de cabeza ligero un día esporádico, si nos caemos y tenemos un dolor de codo, si hoy me siento cansado muscularmente, no echar mano de esos fármacos de primera. Igualmente, cuando estos dolores superan unos cuantos meses, como hablamos de crónico cuando superan los 3 meses, oye, estamos ante una alarma bastante grave. Vamos a ponernos en manos de un profesional, que para eso están nuestros compañeros fisioterapeutas, para evaluar el origen del problema que está causando esos dolores y no hacer que los fármacos hagan de parche. Porque al final van a hacer eso, como hemos visto con estudios, no es más que placebo. No. Entonces, vamos a ponernos en manos profesionales, evaluemos la raíz del problema y después
movimiento, terapia, y va a resultar en mejores resultados, valga la Que redundancia, abusar de los fármacos, que abusar ¿no? de los Eso es. fármacos. Uso y no abuso. Pues Miguel Cano, Agustín Barrones, muchas gracias por venir al programa, que nos vemos a veces también por aquí, cuando quieras, Agustín, te lo traes y Hombre, por seguimos supuesto. aprendiendo Gracias. de Un Miguel. auténtico placer. Y nos vemos en ese movimiento pues en un par de semanas aquí en Málaga TV. Eso es, y con un gustazo. Para contactar con Agustín y con el colectivo de ese movimiento, para sugerir incluso temas para el programa, ¿cómo pueden hacer los espectadores? Como decimos, el todopoderoso Google, al ponerse movimiento, aparecemos súper rápido, publicamos un montón de contenido, están invitados a ver, y tan solo es buscar nuestra red principal, que es Instagram, @c_movimiento, su Instagram, cano_trainer, de entrenador en inglés, y mi Instagram, @agubar, con V y 2 Rs, 93. Ahí lo que sea nos pueden comentar. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Hacemos un alto en el camino y regresamos enseguida.